Los datos de inflación estadounidenses correspondientes al mes de noviembre han mostrado el mayor aumento desde abril. Sin embargo, el mercado se lo ha tomado muy bien. Los siete magníficos siguen liderando con Tesla a la cabeza e impulsan al Nasdaq 100 a nuevos máximos históricos. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es miércoles 11 de diciembre de 2024 y en este momento son las 21:46 hora en España, 15:46 horario en Nueva York. El día de hoy estamos observando un impulso estratosférico por parte de los siete magníficos. Google ha marcado nuevos máximos históricos, Tesla ha marcado nuevos máximos históricos, Apple ha extendido sus máximos históricos y el Nasdaq 100 evidentemente ha marcado nuevos máximos históricos. Justo esto tras unos datos de inflación que, si bien han estado en línea con lo esperado, han mostrado un aumento considerable, un aumento que, si lo anualizamos, no es para nada positivo, no está para nada en línea con los objetivos. Vamos a analizarlo en detalle en este vídeo y, además, aprovechando que los siete magníficos están en máximos, vamos a hablar un poco sobre las expectativas de beneficios, porque he conocido o se ha conocido un dato muy relevante el día de hoy que muestra la mayor divergencia jamás vista entre la expectativa de retorno del mercado bursátil y la expectativa de crecimiento de los beneficios de estas compañías. Ya saben que si no acompañan los beneficios, no acompañan los ingresos a las compañías, por mucho retorno que ofrezcan, hay algún momento en el que eso debe de corregir. Y ahí es cuando realmente estaríamos ante una burbuja. En estos momentos no. Podemos ver ciertas sobrevaloraciones, pero en caso de que se disgregue totalmente el retorno ofrecido por el mercado bursátil y los beneficios ofrecidos por esas compañías, ahí sí que podría haber grandes problemas. Además de esto, bueno, pues hay muchos datos que tenemos que comentar el día de hoy. Tenemos que hablar de Japón, de cómo su decisión de tipos puede afectar y puede frenar a uno de los grandes siete magníficos, en este caso a Nvidia. El Banco de Canadá se ha visto obligado a bajar los tipos de interés en 50 puntos básicos y, además, la Reserva Federal está dispuesta la semana que viene a bajar los tipos de interés en 25 puntos básicos. Así que vamos con el vídeo. Vamos a arrancar hablando de la decisión de tipos de Japón. Fíjense, el próximo 19 de diciembre el Banco de Japón deberá de decidir si bajará los tipos de interés o no. Y me dirás, Diego, ¿y por qué esto es relevante a día de hoy? Bueno, pues porque el día de hoy se han conocido una serie de comentarios que parece ser o que dejan entrever que no se llevará a cabo la bajada de tipos. Eso viene muy bien para activos tecnológicos estadounidenses, especialmente para Nvidia. ¿Por qué? Vamos a verlo. Fíjense, el próximo 19 de diciembre, como he comentado, el Banco de Japón deberá decidir si sube o no los tipos de interés. Esto es un evento clave. Recordemos que la última vez que el Banco de Japón decidió subir los tipos de interés fue el 31 de julio. Les recuerdo lo que ocurrió desde el 31 de julio. Aquí lo pueden ver. Aquí el Banco de Japón decide subir los tipos de interés y, oye, una caída de un 10% tan solo 3 días después. De momento, Bloomberg informa que el Banco de Japón no ve demasiados costes en esperar a la próxima subida de tipos y que algunos responsables de política monetaria no están en contra de una subida de tipos en diciembre si se propusiera, ¿no? Básicamente nos deja entrever que hay bastantes dudas. Se dice que los funcionarios consideran que la próxima subida de tipos es una cuestión de cuándo y no se producirá. No, básicamente nos dice aquí, que lo he transcrito mal, que es una cuestión de tiempo, es decir, que si no se lleva a cabo en diciembre, se llevará a cabo en la próxima reunión. Además de eso, ve menos riesgos a que un yen más débil aumente las presiones inflacionarias en esta etapa. Sin embargo, no ven la necesidad de apresurarse, ya que consideran que esperar para ejecutar esa medida tiene poco costo, como habíamos comentado. Después de todo lo que ocurrió en julio, a finales de julio, inicios de agosto, que provocó un terremoto total en el mercado bursátil japonés, sí que es cierto que se pusieron el objetivo de, oye, tratar de llevarlas a cabo con la mayor estabilidad bursátil
posible. Las probabilidades de que el Banco de Japón suba las tasas este mes ya eran bajas, pero hoy rondaban el 30% y tras estos comentarios han caído al 23%. Que el Banco de Japón no suba los tipos debería ser positivo para el par de divisas dólar-yen, como estamos observando, y de forma indirecta para Nvidia y al resto de valores beneficiados por el carry trade. Fíjense que tras estos titulares, el dólar tuvo un repunte bastante considerable frente al yen que se debilitó. Fíjense, ¿por qué hablamos de Nvidia y qué es esto de los activos carry? Bueno, al final, durante los últimos 2 años, los tipos de interés de la Reserva Federal han estado mucho más elevados que los tipos de interés del Banco de Japón. Y muchos operadores lo que hacían era financiarse en yenes y obtener rentabilidad en dólares, ya sea con esa tasa federal que ya te daba un 5% o aprovechando para invertir en tecnológicas, ¿no? Y muchos fondos lo que han hecho ha sido financiarse muy barato y apalancarse con ello para invertir en tecnológicas. ¿Qué ocurre? Pues que cuando el diferencial es muy amplio, perfecto, te financias barato y obtienes una gran rentabilidad. Pero en caso de que este diferencial se cierre de una forma abrupta, como ocurrió en julio, que el Banco de Japón decidió llevar a cabo esa subida de tipos. Y si bien la Reserva Federal aún no había empezado ese ciclo de bajadas, sí que hubo unos datos económicos que descontaban que lo iba a tener que hacer de una forma más brusca de lo que en un principio se estimaba. Ahí tuvimos, creo recordar, el dato de ISM manufacturero en Estados Unidos que fue bastante débil, tuvimos un dato de empleo también bastante débil, los datos de inflación correspondientes a junio fueron bastante débiles, por tanto el mercado descontaba que la Reserva Federal iba a tener que bajar tipos de una forma muy rápida. Entonces, este diferencial se redujo o había expectativas de que se iba a reducir de una forma rápida y los operadores lo que hicieron fue vender estos activos carry para proteger las pérdidas debido al que se podían producir en el diferencial de financiación. Esto lo que provocó fue una corrección muy considerable en los siete magníficos, en estas grandes tecnológicas especialmente beneficiadas. Sin embargo, fíjense que desde entonces el USD-JPY ha ido ganando terreno, el dólar ha ganado terreno frente al yen, casi de nuevo recuperando todo lo que o ese nivel que se encontraba en julio, y Nvidia también ha ido ganando terreno. Por tanto, yo sí que es cierto que pienso que aunque ya se ha limpiado muchos esas operaciones carry, nos dicen que aún quedaba un 30-35% y creo que durante estos meses, con esta subida o recuperación del dólar, puede que también haya ganado un poco de impulso y se haya apalancado especialmente en Nvidia. Por tanto, en caso de que haya movimientos abruptos, podríamos ver también movimientos abruptos en Nvidia. Lo comento sobre todo en caso de que se lleve a cabo una subida de tipos de forma rápida. Si el mercado ya lo tiene descontado, pues evidentemente no debería de ocurrir nada. Pero si ven movimientos en Nvidia ligados o justo el día que haya movimientos por parte del Banco de Japón, podría ser por eso. Al igual de que si no se lleva subida de tipos o si se descuenta que no va a haber subida de tipos, como está ocurriendo el día de hoy, Nvidia se beneficia. Dicho esto, China permite o considera permitir la depreciación del yuan. Ojo porque este es un punto muy interesante. Venimos comentando en las últimas dos sesiones estímulos, no estímulos por parte de China. Al final, llevar a cabo mayor déficit fiscal, llevar a cabo estos estímulos, lo que hace es debilitar o depreciar a su divisa, al yuan. Ya saben que el Banco Popular de China o el gobierno chino decidió dar pie o dar rienda suelta a estos estímulos a finales de septiembre, justo cuando la Reserva Federal había iniciado el ciclo de bajadas de tipos. ¿Por qué? Porque tenía la intención de que el dólar se mantuviera débil y así aprovechar para estimular y que el yuan no se deprecie muchísimo frente al dólar. ¿Qué pasa? Que le salió rana, le salió muy mal porque el dólar pasó de estar en mínimos del año a máximos del año y oye, eso quizás ha hecho que los estímulos pues, se vayan retrasando o no se anuncien de una forma tan efímera como se esperaba. El día de hoy se ha conocido un informe a través de Bloomberg que dice que parece que ahora están dispuestos a depreciar o a dejar que se deprecie el yuan en el año 2025 para contrarrestar las amenazas de Donald Trump de los aranceles. Fíjense, el yuan chino ha registrado su mayor caída semanal el día de hoy, tras informes que sugieren que Pekín podría permitir un debilitamiento de la moneda en 2024 como respuesta a las crecientes tensiones comerciales con Estados Unidos y a la amenaza
de nuevos aranceles por parte de Trump. El yuan llegó a depreciarse un 0,5%, alcanzando los 7,29 por dólar antes de moderar sus pérdidas. Según Reuters, las autoridades chinas estarían evaluando una depreciación que podría llevar a la moneda cercana al nivel 7,5 por dólar. Un debilitamiento significativo del yuan implica riesgos importantes. Este movimiento podría desencadenar salidas masivas de capital, desestabilizar los mercados financieros y agravar la ya debilitada economía del país, que enfrenta una prolongada crisis en el sector inmobiliario y un deterioro en el sentimiento de los consumidores. Hace tan solo 2 días hablábamos de que el foco de estos estímulos por parte de China o de esta política monetaria más laxa debe de estar en el consumo, que es lo que realmente está debilitado. En un intento por reactivar el crecimiento, Pekín ha anunciado planes para adoptar políticas económicas más audaces, como esa política monetaria moderadamente laxa, que estaba prudente, como acabo de comentar. La historia reciente muestra que Pekín ya ha enfrentado situaciones similares de depreciación del yuan, ya que en la antigua administración Trump, aquí lo podemos ver, fíjense cómo el yuan perdió poder frente al dólar. Aquí podemos ver cuando fue elegido Donald Trump y su primer o su mandato total, como prácticamente en todo su mandato, quitando el año 2020, que sí que hubo una mayor caída, el yuan perdió terreno frente al dólar. Un último recado, bueno, antes de ir con eso, sí que es cierto que un pequeño comentario sobre esta situación, sobre si depreciar el yuan es bueno o no. Al final estamos hablando de la segunda mayor economía del mundo, un país con un superávit comercial bastante grande. La intención que tiene con esto es, oye, evitar esos aranceles, ¿no? Al final, si tú deprecias tu divisa o dejas que tu divisa se deprecie, tu divisa pierda valor, pues sí que es cierto que puedes contrarrestar de una forma mucho más óptima esos aranceles, ¿no? Porque al final eso sería un impuesto a la exportación, ¿no? Por tanto, sí, bajas, pierdes, haces que tu divisa pierda valor, pues lo puedes afrontar de una forma más óptima. ¿Qué pasa? Pues que China debería de ir cambiando el chip. China lo que debería hacer es fortalecer su demanda interna, que es un poco donde tiene el problema. No tiene el problema en las exportaciones, exporta, tiene un superávit comercial bastante grande. De hecho, uno de estos meses del año 2024, creo que junio, julio, marcaba nuevos récords. Por tanto, la situación de China debería de ir enfocada a proteger lo suyo, ¿no? A fortalecer ese consumo interno. Evidentemente, dejar que el yuan se deprecie tanto, pues va a expulsar inversores principalmente y va a hacer que se pierda bastante poder adquisitivo dentro del país. Esto es un poco también la pérdida de poder adquisitivo o las que ha tenido el yen japonés, ¿no? Al final, sí, oye, es muy positivo si no inviertes en el país, es muy positivo si inviertes fuera del país porque todo gana fortaleza frente a tu divisa, pero si tienes la mayoría del dinero como tienen los chinos en el propio país, pues oye, va a perder una capacidad internacional, un poder adquisitivo internacional bastante grande. Por tanto, bueno, veremos a ver qué nos trae todo esto. Evidentemente, estos estímulos, este mayor déficit, pues va a traer consigo depreciaciones de la divisa y encima, si lo contrarrestamos con que Estados Unidos está un poco en el baremo contrario, ¿no? Lo que quiere es reducir ese déficit y es algo que fortalecería el dólar, pues oye, sí que podríamos ver que se llega a ese nivel de 7,5%. Veremos a ver, sin duda muy interesante todo lo que ocurre con China. Dicho esto, nos vamos ya al main event de este vídeo, que es el dato de IPC estadounidense. Fíjense, se esperaba un 0,27% de crecimiento intermensual para el dato general y un 0,27% para el dato subyacente. No hay pérdidas, se esperaba prácticamente lo mismo. Esto hacía que el dato general se situase en el 2,7 por encima del 2,6 del mes anterior y el dato subyacente en el 3,3%, igual que el mes anterior. ¿Qué hemos conocido? Bueno, pues hemos conocido que el dato de IPC general aumentó un 0,31%. Ojo, un poquito más que ese 0,27% que se esperaba. Se trata así del mayor incremento intermensual desde abril y por encima del 0,2, aunque fue 0,24 del mes de octubre. Pero bueno, ha estado muy en línea con la expectativa porque si redondeamos el dato a una décima, pues se queda en 0,3, que era un poco lo que se esperaba. Esto deja el dato interanual en el 2,73%, ligeramente por encima, pero si redondeamos a una décima, pues queda en 2,7, que es un poco lo que se esperaba. ¿Cuál es el titular que utilizan todos los medios? Pues que se trata del mayor aumento intermensual, aquí lo podemos ver, desde
abril, 0,31%. Por el lado subyacente, que es el dato que excluye alimentos frescos y energía, se observó un aumento intermensual del 0,31%, lo mismo, manteniendo el mismo ritmo que en octubre y alineándose con las expectativas del mercado. El dato interanual se situó en el 3,3%, la tasa anualizada a 6 meses subió al 2,9% y la tasa anualizada a 3 meses se mantuvo en el 3,7%. También, aunque se redondea la misma décima, a 0,3 de aumento intermensual, sí que es cierto que ha sido superior a lo que se esperaba. También el mayor aumento desde, podríamos decir, abril del año 2024. Si observamos el dato un poquito más en detalle, vemos que el IPC de hogares, el IPC de la vivienda, se desaceleró un poco más en noviembre, subiendo un 0,33% después del 0,38% de octubre. Sin embargo, este dato ha representado el 40% del aumento intermensual. El índice de vivienda aumentó un 4,7% durante el último año. Se trata, eso sí, del menor aumento en 12 meses, desde febrero de 2022. La tendencia del shelter, la tendencia de la inflación de la vivienda, sí que es bastante positiva, pero es muy retrasada. Fíjense que cuando estamos hablando de que otros componentes están ya ampliamente estabilizados, o vamos a ver cómo los bienes que estaban en deflación incluso están saliendo de esa deflación, pues oye, la vivienda todavía va muy retrasado, tremendamente retrasado. Los precios de los alimentos subieron un 0,4 frente al 0,2 que subieron el mes pasado, la energía aumentó un 0,2, la gasolina 0,6, el fuel oil un 0,6 y el gas natural aumentó un 1%. Otros incrementos se observaron en los precios de los autos y camiones usados, que aumentó un 2%, mobiliario y operaciones de hogar 0,6, atención médica 0,4 en línea con el mes anterior y vehículos nuevos aumentó un 0,6 frente al 0% del mes pasado. Si nos vamos a observar el dato de IPC Supercore, que es la inflación de los servicios excluyendo la vivienda, observamos que aumentó solo un 0,19% intermensual. Esto lo deja en el 4,3% interanual. Se trata de la cifra más baja desde diciembre de 2023. Ojo, porque este dato es muy positivo. Un aumento de solo un 0,19% por el lado de los servicios es muy positivo. Fíjense que está en línea con los datos de este verano que estaban siendo muy positivos, con los datos de junio, de mayo, junio y julio, que oye, y agosto que estuvieron muy bien. Sí que es cierto que luego en septiembre se disparó, pero oye, un aumento de solo un 0,19% para los servicios, como digo, es pero que muy positivo. Entonces te preguntarás, Diego, si los servicios, que es esa inflación pegajosa, esa inflación que es tan difícil de volver al objetivo, ha tenido un crecimiento, oye, en línea con los objetivos, ¿no? Porque al final, si anualizamos un 0,19%, sale por encima del 2%, pero ligeramente, no como un 0,31%, que si lo anualizamos sale ampliamente por encima del 3%. Bueno, pues lo que está ocurriendo con la inflación es que la deflación de los bienes que era lo que estaba cayendo, lo que estaba lastrando el precio o el índice de precios al consumo a la baja, está a punto de volver a repuntar. No es un repunte preocupante, no es un repunte porque haya ocurrido un shock, es un repunte simplemente de estacionalidad, ¿no? Al final tú tienes el efecto base, sube mucho, cae mucho, incluso a terreno negativo y luego ya pues se tiene que estabilizar. Bueno, pues estamos en esa fase de estabilización y la deflación de los bienes que ha estado lastrando el índice de los precios a la baja durante los últimos meses, pues ahora está a punto de volver a impulsarlos, ligeramente preimpulsarlos. Fíjense, lo explica muy bien Timiraos, dice, en definitiva, lo que está ocurriendo es que la deflación de los bienes ya ha finalizado. La caída de los precios, deflación de los bienes básicos durante los últimos 18 meses contribuyó a generar gran parte considerable de la desinflación que hemos observado. Sin embargo, fíjense que si la inflación de los bienes la anualizamos a 3 meses, ojo, ya vemos un repunte bastante considerable. A 12 meses todavía es negativo, pero ya a 3 meses, ya en los datos intermensuales se está viendo un repunte considerable. Esto ya ha terminado, ya que el aumento de los precios de los automóviles hizo subir los bienes básicos un 0,3% en el mes, después de un aumento un 0,05% en octubre y 0,17% en septiembre. Como ven, la línea esta clarita es el anualizado a 3 meses, que ya está en terreno positivo, ya está provocando aumentos en los datos de inflación general. La inflación de los servicios sigue elevada, la tendencia de aumento intermensual
es de un 0,3% en los datos generales y evidentemente si anualizamos, como digo, ese 0,3% es bastante elevado. A nivel general nos dejaría un dato, una tasa de inflación del 3%, que es bastante elevado, bastante superior a los objetivos. Pero sí que es cierto que la Reserva Federal en estos momentos está tratando de buscar un poco el equilibrio entre el mercado laboral y los precios. Parece ahora mismo un poco más preocupada por el mercado laboral porque el empleo no se destruya de una forma muy abrupta y por tanto parece que está permitiendo un poco que estos datos de inflación salgan superiores a lo esperado. El riesgo de que la inflación de servicios todavía se mantenga elevada, pero tenga buena tendencia y que los bienes vuelvan a repuntar, es si los bienes repuntan de una forma muy abrupta. Ahora mismo no habría ningún problema, pero en caso de que haya algún problema, algún shock a nivel mundial que provoque el alza desmesurado de los bienes, pues ahí tendríamos un problema porque la inflación de servicios se mantiene bastante elevado. Fíjense, este comentario de Banda Research me parece muy interesante. La regla Waller, que analiza cuántos componentes de la cesta de IPC registran una inflación anualizada superior al 2,5%, se disparó en noviembre. La amplitud de la inflación fue elevada, especialmente para un mes de noviembre. Preocupantemente, la tendencia de los 6 meses está aumentando en un periodo estacionalmente cálido para la inflación. Al final, hay que tener en cuenta que si la inflación quiere lograr este objetivo, si la Reserva Federal quiere lograr este objetivo de inflación sin que se vea perjudicada la economía, sin que el desempleo aumente de una forma considerable, va a tener que hacerlo así. Porque si seguimos la tendencia de los meses de junio y julio en la inflación, evidentemente, lo más probable es que traiga consigo desaceleración económica, recesión, como estábamos descontando esos meses o como el mercado empezó a descontar esos meses. Por tanto, la tendencia sinceramente me parece positiva. Tienen que hacer un poco balanza, tienen que hacer equilibrio. Probablemente bajen los tipos para la semana que viene, pero luego hagan una pausa si los datos de inflación se mantienen así, ¿no? Al final tienen que equilibrar y no desequilibrar la balanza hacia un lado o hacia otro, porque oye, si bajan los tipos podrían provocar repuntes de la inflación y si los mantienen elevados podrían provocar que el empleo se vea muy perjudicado y la economía también. Por tanto, están buscando ese equilibrio. Tras estos datos de inflación, sí que es cierto que las probabilidades de que la bajada de tipos se lleve a cabo en la próxima semana aumentaron un 90% y el mercado, lo que viene a ser el rendimiento de las letras americanas a 3 meses, pues cayó hasta el 4,26. Es decir, está descontando ya 24 puntos básicos. Por tanto, podríamos decir que los datos de inflación han provocado que el mercado descuente que sí, que habrá bajada de tipos para la próxima semana. Dicho esto, oye, pues ya vamos con la reacción del mercado, con ese movimiento tan espectacular que estamos observando en algunos valores. Ya comentábamos el domingo y comentábamos también ayer que, oye, estábamos ante una de las semanas estacionalmente más débiles de lo que viene a ser este rally de final de año. El rally de final de año al final da inicio a mediados de noviembre. Hasta el día de ayer había repuntado el S&P 500 un 2,5%, el Nasdaq más de un 4%, Russell 2000 también más de un 4%. Y oye, sí que es cierto que suele ser una semana un tanto peculiar la que tenemos, ¿no? Una semana un poco más de transición. ¿Para qué? Para que se dé el rally de final de año que suele comenzar a partir del 20 de diciembre y que se extiende hasta el 6 de enero y en el que se ven repuntes bastante considerables. Fíjense que de media estacional un 2% hasta final de año. Bueno, vamos a ver, al final esto es simplemente estacionalidad y ya hemos visto como el día de hoy ha habido un fantástico repunte que, oye, no debería de entrar mucho en estacionalidad. De momento, una corrección más que sana, la que hemos visto estos 2 últimos días a nivel general y la que estamos viendo durante un poco más tiempo en el Russell 2000 para seguir subiendo. No se ha perdido en ningún momento los 6.000 puntos en el S&P 500, que era un poco el nivel más peligroso. Se llegó a perder el 6.050, pero oye, la fortaleza parece que sigue evidente y hoy los datos de IPC eran claves para ver ciertas reacciones. No se esperaban grandes movimientos por el lado del mercado, pero sí que es cierto que los datos de inflación más bien en línea y datos por el lado microeconómico, datos de sobre todo Apple, hemos conocido datos importantes de Apple, datos también importantes de Tesla, datos también conocimos de Google ayer con el anuncio de ese chip cuántico, pues oye, han venido muy bien y han servido para que estos valores sean los principales impulsores de los 7 magníficos que, fíjense, han impulsado al Nasdaq 100 a nuevos máximos históricos
magníficos con una fortaleza bastante evidente. Fíjense, aquí pueden ver el ETF de los 7 magníficos como está ampliamente en positivo, incluso ya bastante lejos de medias. Y eso que Nvidia y Microsoft aún no han marcado nuevos máximos históricos. Nvidia y Microsoft todavía están bastante más rezagados con respecto a Google, Amazon y Apple, que son los que están liderando en estos momentos. Fíjense cómo también entre los 7 magníficos se están turnando, ¿eh? Google, Amazon, que eran un poco las más rezagadas, incluso Tesla, que era sin ninguna duda la más rezagada, también está impulsando. Tesla también ha marcado nuevos máximos históricos el día de hoy. Fíjense, Apple. Apple se encuentra, su RSI, su índice de fuerza relativa, está en uno de los mayores niveles de la historia moderna. Además, el día de hoy de Apple se conoció que está desarrollando su primer chip de inteligencia artificial. Pero sin embargo, el gran ganador de un poco todo este movimiento es Tesla. Tesla se ha revalorizado más de un 67% en el año 2024, pero atención, un 69% desde la victoria electoral de Donald Trump. Es decir, antes de la victoria electoral de Donald Trump, el año era negativo para Tesla y desde entonces ha sumado un 69%. En estos momentos su capitalización bursátil es de 1,32 trillions. Fíjense que aquí fue cuando fueron las elecciones y aquí fue cuando Donald Trump fue elegido como fue elegido como presidente. Perdón, no. Estaba negativo antes de esta presentación de resultados y sí que es cierto que desde su victoria electoral ha ganado, pero no ha ganado un 69, ¿eh? Eso he cometido un error, que antes he calculado desde aquí, me acabo de dar cuenta, perdonad. Pero bueno, en general ha ganado un 69% desde finales de octubre, o sea, una auténtica locura. La fortuna de Musk ha aumentado un 66% desde la victoria de Donald Trump. No ha influido simplemente esto, sino que también ha llevado a cabo una ronda de financiación para SpaceX que ha valorado a la compañía en 350 mil millones. Por tanto, eso también suma y ahí podemos ver cómo el patrimonio de Elon Musk ha alcanzado el día de hoy los 400 mil millones. Estamos observando cómo ahora el Nasdaq es el que lidera y el Russell 2000 sí que es cierto que está algo más rezagado. Fíjense cómo el patrón del Russell 2000 es bastante bonito. Es una bandera a nivel técnico y viendo que el Nasdaq está liderando tanto, nos podríamos preguntar, oye, ¿está el Russell 2000, están las pequeñas compañías de nuevo a punto de ver otro gran impulso? Bueno, habrá que salir de dudas en los próximos días. Un punto relevante es la gran divergencia que estamos observando entre las expectativas de retorno y las expectativas de beneficios. Esto no os voy a mentir, es algo preocupante, no en el corto plazo, ahora lo vamos a ver más en detalle, pero sí que es cierto que empieza a ser una bandera amarilla, por lo menos. Deutsche Bank en un informe observa que los consumidores en Estados Unidos nunca se han sentido tan optimistas sobre el retorno bursátil en el mercado de valores durante los próximos 12 meses, superando cualquier nivel observado del mega rally del año 2000. Sin embargo, su perspectiva sobre los incrementos de ingresos no ha seguido esa gran euforia. Se trata de una gran divergencia. Fíjense aquí en amarillo cómo las expectativas de retorno bursátil a 12 meses están totalmente disparadas. Ya saben que cuando el optimismo es tan grande, pues oye, por lo menos simplemente por sentimiento contrarian habría que tener cierto cuidado. En cambio, podemos observar cómo las expectativas a 6 meses de los beneficios de las compañías está muy quieto. Hay una gran divergencia como pueden observar. ¿Qué significa esto? Bueno, el mercado puede permanecer irracional por mucho, pero mucho tiempo. Pero es cierto que en algún momento los ingresos se ajustan al retorno o las expectativas de ingresos se ajustan al retorno. Si no se da ese gran aumento de expectativas de ingresos, de expectativas de beneficios que no se está descontando, es probable que el retorno bursátil corrija. Y para explicar esto siempre pongo la misma imagen. Fíjense aquí a la izquierda Nvidia y fíjense aquí a la derecha Cisco. Esta imagen la uso para argumentar que no estamos en una burbuja, pero que podríamos estarlo. Fíjense cómo Nvidia, que es, tenemos en azul el retorno bursátil y en amarillo las expectativas de beneficios, fíjense cómo las expectativas de beneficios han aumentado a la vez que ha aumentado el retorno bursátil. Fíjense que el free cash flow creo que desde el año 2023 se ha multiplicado por 14 y el retorno de las acciones se ha multiplicado por 10. Es decir, van muy de la mano el aumento de o los fundamentales, en este caso el aumento de expectativas de ingresos, de expectativas de beneficios y el retorno bursátil. En cambio, en Cisco, desde un primer momento, se empezó a dar una gran divergencia. Pese a que los beneficios o las expectativas de beneficios aumentaban, no aumentaban de una forma tan fuerte para
como para justificar ese gran retorno que ofrecían. Esto se trata de una burbuja. ¿Qué pasa aquí? En caso de que los siete magníficos, su retorno bursátil se disgregue totalmente de esas expectativas de crecimiento, de los beneficios y los ingresos que planean ralentizarse durante los próximos meses y trimestres, pues ahí es cuando podríamos hablar de una burbuja y ahí es cuando habría que tener cierto cuidado porque esa sobrevaloración puede o tendería a cerrarse. Por tanto, esto me parece un comentario muy importante que hay que tener en cuenta. No obstante, y sabiendo que los minoristas cuando se suman a la euforia ya estamos en los últimos puntos, ¿no? Ya estamos en lo que se llama el clímax de ese movimiento, sí que es cierto que hay margen todavía para que aumente un poco el posicionamiento. El posicionamiento según Deutsche Bank es de 9/10. Fíjense, es de un 90/10. Ya saben que cuando es realmente preocupante es cuando es 10/10. Por tanto, todavía habría cierto margen para que vaya aumentando este posicionamiento. Y ya por último, un comentario de Nomura que lo único que hace, o de McElligor de Nomura, el principal operador de volatilidad, que lo único que hace es confirmar un poco lo que veníamos comentando por aquí. En los últimos días el índice de acciones se ha mantenido estable debido a la gama larga acumulada de los dealers. Al final hemos visto las últimas dos sesiones ciertas correcciones, pero con rangos de movimiento muy pequeños. ¿A qué se debe esto? A que la gamma es muy positiva, la gamma es muy larga. ¿Qué significa esto? Que es muy difícil que haya rangos de movimiento mayores. Cuando la gamma es muy positiva, es complicado ver grandes movimientos en los índices, en este caso en el S&P 500, porque hay mucho posicionamiento en opciones de compra. El IPC favorable refuerza la idea de que el primer recorte de tasas de la Fed y el IPC favorable refuerza la idea de un recorte de tasas por parte de la Fed. Y si el S&P 500 rompe por encima de los 6.100, que hoy estaba ahí, podría haber un fuerte impulso al alza por gamma corta. Básicamente, para la semana que viene, para el viernes, esta gamma larga o gran parte de esta gamma larga vencerá. Y por tanto, el índice está un poco más predispuesto a estos movimientos, a estos rangos de movimiento mayores. Nos advierte de que si hay un movimiento muy brusco que rompe los 6.100, podríamos irnos muy rápido a los 6.200, 6.250, incluso con aumentos de volatilidad debido a que esta gamma negativa provocaría mayores o permitiría que el mercado esté más predispuesto a moverse. Por otro lado, evidentemente, si se pierden los 5.900, pues pasaría un poco lo contrario. Pero bueno, me gusta pensar de forma optimista. Dicho esto, vamos con el cierre de sesión. En Europa, el Eurostock 600 subía ligeramente un 0,28% el día de hoy, recuperando después de dos sesiones de caídas. El Eurostock 50 también, pero sí que es cierto que han sido movimientos muy débiles. El DAX sube un 0,34%, CAC 40 francés sube también un 0,39% y fíjense cómo el IBEX 35 cae un 1,47%. Es decir, ha sido un poco el peor índice dentro de Europa. ¿Por qué? Bueno, pues porque su principal valor o uno de sus principales valores, en este caso Inditex, ha presentado resultados bursátiles que no han gustado mucho, sobre todo las expectativas para Navidad, y ha caído un 6%. Fíjense, en concreto, Inditex reportó el crecimiento de las ventas del 9% para las 5 semanas anteriores hasta el 9 de diciembre, 5 puntos menos que el 14% reportado en el mismo periodo del año pasado. Es decir, ha ofrecido unos ingresos y unos datos récord, pero han quedado por debajo las estimaciones y sobre todo lo que no ha gustado del todo a los inversores ha sido esas predicciones para el cuarto trimestre del año 2024. Reino Unido prácticamente plano, sube 0,85%, digo que queda prácticamente plano porque ayer cayó prácticamente lo mismo. Italia 0,16%. Suiza 0,53%, Países Bajos 0,58%. Un pequeño comentario en este caso sobre Francia. Fíjense que Francia el rendimiento repunta ligeramente, 0,45%. Mañana se conocerá quién es el nuevo primer ministro. Macron anunciará el nuevo primer ministro después de la destitución o dimisión, bueno, sí, cayó por una moción de censura, no sé cómo se dice eso, del que hasta hace poco era el primer ministro, que no era el primer ministro actual, sino que ya ha habido varios cambios durante el año y la inestabilidad política en Francia ya saben que es bastante elevada. Si nos vamos a China, el MSCI asiático de Asia-Pacífico subía un 0,95%, Nikkei prácticamente plano, Nifty subía 0,13%, muy planos, tanto Nikkei como Nifty indio, y el Hansen y el CSI 300 corrigen un poquito. Se
supone que hoy ya iniciaba esa reunión tan importante, sobre todo centrada en distintas regiones de China y en cómo el consumo o cómo impulsar el trabajo, que creo que estaba relacionada con ello. Puede que durante esta noche y mañana pues salgan ciertas noticias, probablemente generarán ciertos movimientos. Tanto FXI, el ETF de larga capitalización china, corrige un poco los saltos de estos días, como el KWEB ETF tecnológico chino también. Dicho esto, vamos ya con Estados Unidos. Fíjense que el Dow Jones corrige un 0,22%, el S&P 500 salta un 0,82%, de nuevo para intentar recuperar esos 6.100 puntos, aunque sí que es cierto que o todavía no ha alcanzado esos máximos históricos. El equiponderado salta mucho menos, 0,09%, Nasdaq 1,85% y el Russell 2000 salta solo un 0,48%, mientras que el S&P 500, el S&P 600, perdón, salta un 0,58%. Hemos vuelto a ver una fortaleza mucho mayor por el lado del Nasdaq frente al Russell 2000. Las pequeñas compañías no es que se estén comportando mal, pero sí que es cierto que están bastante más rezagadas. Aunque si vemos comportamientos individuales, pues fíjense, hoy el software lo ha hecho extremadamente bien también. Hoy también ON, por ejemplo, que estaba un poco más debilucha, también lo ha hecho extremadamente bien. Por tanto, sí que es cierto que las pequeñas compañías en conjunto bastante débiles, pero no están teniendo mal comportamiento. De hecho, como comentaba antes, es un patrón de continuación bastante fuerte. Veremos a ver si se da esa ruptura, pero de momento pinta bastante bien, sobre todo con la fortaleza del Nasdaq. Fíjense que si nos vamos a ver los market leader, el ETF Los 7 Magníficos sube una burrada, sube un 3%. Vemos que Apple ha marcado nuevos máximos históricos el día de hoy, superando los $250, pero finalmente cierra ligeramente abajo. Microsoft salta un 1,28%, cerrando en máximos desde el 16 de julio. Eso sí, todavía lejos de máximos históricos. Nvidia un poquito lo mismo, salta un 3,14%, pero todavía tiene recorrido para máximos históricos. Microsoft y Nvidia todavía andan ciertamente retrasados. Google, después de la publicación de su chip cuántico el día de ayer, pues fíjense que hoy salta un 5,46%, Amazon también salta un 2,32% y Meta salta también un 2,16%. Google, Amazon, Meta y Tesla son las que están liderando ahora mismo, marcando nuevos máximos históricos. Tesla sube un 5,93%. Dicho esto, si navegamos un poco más por el tablero, podemos observar cómo el VIX ha caído, la volatilidad después de aumentar estos días ha corregido ampliamente el día de hoy y evidentemente tenemos que hacer un comentario sobre los bonos. En este caso el TLT, que es el bono de referencia o el ETF de bonos de referencia a largo plazo en Estados Unidos a 20 años. Fíjense como el tramo corto sí que es cierto que ha corregido, sobre todo el rendimiento de la letra americana a 3 meses. ¿Por qué? Porque se descuenta que se va a llevar a cabo una baja de tipos, pero ojo, porque fíjense, el tramo largo, pese a la buena suba hasta 10 años que ha ocurrido, fíjense que vemos ciertos aumentos. ¿Qué ocurre? Pues que los datos de inflación, aunque dejan en evidencia o aunque producen que el mercado descuente que va a haber baja de tipos, como comentaba, oye, se ven ciertos repuntes y se ve que la inflación se puede quedar encallada bastante más tiempo. Ya saben que la inflación o no, sobre todo los bonos a largo plazo no dependen tanto de las bajadas de tipos, sino que dependen de las expectativas de inflación y de las expectativas económicas. Han tenido un gran repunte, han tenido una gran corrección por el lado de los rendimientos, que es inverso al precio, y el precio ha tenido un gran repunte en las últimas semanas, sobre todo, ¿por qué? Pues por esa victoria de Donald Trump, que con el nuevo secretario del Tesoro, la elección de ese secretario del Tesoro, se estimaba que el déficit estadounidense iba a menguar. Eso viene, el déficit iba a caer, estaba en un 6%, pues se iba a pasar a un 3%, se iba a reducir ese déficit, mejor dicho. Eso al final beneficia mucho a los bonos, ya que a mayor deuda, pues hoy es una presión mayor para el precio. ¿Qué ocurre? Que unas expectativas de mayor inflación, pues sí que es cierto que no benefician especialmente. A ver, a la hora de invertir en bonos del Tesoro a 20 años hay que tener en cuenta para qué sirve. No es una cobertura frente a correcciones de mercado. Puede haber momentos en los que corrija el mercado y corrijan también los bonos. Y si no, ahí tienen el año 2022. Los bonos es una cobertura ante una desaceleración económica. ¿Qué pasa? Bueno, pues al final si hay o si los datos indican una desaceleración económica, como por ejemplo ocurría aquí, como por ejemplo ocurría en julio y agosto, pues sí, ahí evidentemente los bonos es cuando se van a ver especialmente beneficiados. Va a caer el rendimiento, que es lo que tiene en pantalla, y van a subir, fíjense, los precios. Ahora,
Esto, si se mantienen estos datos más o menos en línea, no va a ocurrir de una forma brusca. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que al final el mercado descuenta cosas. Sí que es cierto que cuando los rendimientos a 20 años están por encima del 4,8%, pues oye, es una oportunidad bastante buena porque estás descontando que la tasa neutral, la tasa federal esperada a futuro, se va a mantener por encima del 3%. Por tanto, ahí sí que es cierto que el ratio beneficio-riesgo acompaña. Ahora, ¿qué pasa? Pues que cuando ya está en el 4,42 o, por ejemplo, el rendimiento a 10 años está en el 4,26, ya estás descontando una tasa neutral, una tasa federal esperada en el 3%. Y si los datos de inflación van saliendo en esta línea, pues no se debería de esperar un aumento mayor por el lado de los bonos. Se debería esperar un aumento mayor por el lado de los bonos en caso de que los datos de inflación sean muy inferiores al esperado, en caso de que el mercado descuente que va a haber desaceleración económica. Por tanto, si quieres mantener bonos en tu cartera, que sea un poco como cobertura ante esa posible desaceleración económica. Si no confías en eso, no me parece la mejor opción. Y sobre todo, ten en cuenta que renta fija, que hay muchos vaivenes y que no hay grandes movimientos, como por ejemplo si inviertes en una empresa Grow, en Apple o en Tesla, que pueden subir de una forma mucho más eh, rápida, brusca, ¿no? Por así decirlo. Por tanto, estos son los comentarios que quería hacer sobre los bonos. Si continuamos navegando, podemos observar como el oro sube un 0,85%. En este momento, oye, pues su mayor cierre desde el 5 o 6 de noviembre, recuperando los $2.700. Parece que está ganando impulso, sobre todo tras las noticias de China, de mayores compras de mayor compra de oro y sobre todo de mayor déficit. Al final eso beneficia mucho al oro como principal cobertura frente a la inflación monetaria. La plata prácticamente plana al día de hoy, sigue ante una resistencia importante. Bitcoin ha recuperado de nuevo los 100.000 puntos. Recibí alguna pregunta el otro día de que se estaba desplomando. Oye, a ver, desplomando. Al final el Bitcoin es muy volátil. Creo que hoy estarás celebrando esos 100.000 que el otro día llorabas, pero al final un movimiento de un 4 o 5% en Bitcoin es de lo más normal. El West Texas salta un 2,81% el día de hoy y el dólar sigue ahí encallado. Con los datos de inflación ha ocurrido un poco como con los bonos a largo plazo y repuntan ligeramente 100,6 para el índice dólar. Dicho esto, para mañana tendremos decisión de tipos del Banco Central Europeo como main event. También tendremos datos de petición semanales de subsidio como cada jueves. Por tanto, veremos a ver qué nos depara. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, hacednos algún like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.